de la Facultad de Ingeniería. Agradecemos a todos su presencia en esta importante conferencia en el marco de la semana La cadena de valor de las sustancias químicas en la industria hondureña. Antes de iniciar, le voy a ceder la palabra a la ingeniera Guadalupe, quien se dirigirá a todos nosotros. Buenas tardes a todos y a todos. Buenas tardes, ingeniera Catherine Juan, ¿cómo está usted? Agradecemos justamente de parte de la Coordinación de Vinculación el que usted haya aceptado, pues, brindarnos un poco de todos los conocimientos que usted tiene. Agradecer también a todos los asistentes por siempre estar presentes de nuestras conferencias, al equipo técnico y, por supuesto, al señor decano que permite este tipo de actividades. Gracias a todos, gracias a Dios también, y que sea de mucho provecho la conferencia que van a escuchar el día de hoy. Gracias. Gracias, Inge Juan. Bueno, gracias, ingeniera. A continuación, les vamos a dar algunas indicaciones a todos los asistentes que nos acompañan. Les pedimos que por favor mantengan su cámara y micrófono apagado con el fin de evitar distracciones y poder aprovechar al máximo el tema que se nos va a exponer el día de hoy. Si surgen algunas preguntas en el transcurso de la conferencia, pueden hacerlas por medio del chat y al finalizar la misma se dedicarán unos minutos para responderla. Para este día tenemos la conferencia, la cual se titula como Los químicos especializados en la industria hondureña y su creciente protagonismo. Esperamos que el tema a exponer por nuestra conferencista sea de mucho fruto para cada uno de nosotros. Hoy nos honra con su presencia la máster Catherine Juan. La máster es ingeniero químico industrial, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y cuenta con un máster en dirección empresarial, título extendido por la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC. Dentro de su experiencia se destaca como técnico de planta de tratamiento de agua de cervecería hondureña, ingeniero técnico de producto en StarChem del 2015 al 2018 y actualmente se desempeña como gerente de operaciones en StarChem. Sin más, Master Catherine, le cedo la palabra para que dé inicio a esta conferencia. Muchas gracias, Madeline. Buenas tardes a todos. Voy a compartir la presentación. Solo me confirman que ya la pueden ver. Ya se visualiza. Ok, pues mucho gusto a todos. Espero que el día de hoy realmente sea algo provechoso y que les deje pues un poco de la poca experiencia que yo he adquirido en estos 8 años, ¿verdad? Que llevo laborando sobre todo en la industria química como tal. Y pues cualquier consulta, como dijo Maggie, la pueden dejar en los comentarios y pues si está dentro de mis conocimientos, con gusto se los comparto. Entonces, demos inicio. Vamos a hablar un poco de los químicos especializados en la industria química, pero me gustaría recordar pues que el tema en el cual va a girar todo es la cadena de valor, ¿verdad? Entonces, a veces me parece que damos por sentado la importancia y la convivencia diaria que nosotros tenemos con los químicos. O sea, nuestra vida es tan dependiente de ellos de muchas maneras. O sea, comenzando justo en ese momento, cada vez que nosotros respiramos, es una reacción química que pasa en nuestro cuerpo, mucho acabamos de comer y esa digestión también conlleva reacciones químicas. Entonces, la química está en nuestras vidas desde que Dios nos creó, ¿verdad? Entonces, realmente no demos por sentado esa gran importancia que tiene. Recuerdo que cuando yo estaba pequeña, yo quería saber todo. Yo quería saber de dónde salía un lápiz que yo agarraba, de dónde salía el agua que yo me tomaba. Y por ahí empezó mi pasión para comenzar a estudiar ingeniería química, porque cuando ya fui creciendo y tenía las capacidades de investigar por mi parte, pues me di cuenta que todo lo que tocamos, todo lo que pasa por nuestras manos, por nuestros ojos, involucra un proceso industrial y es ahí donde el papel de los ingenieros y los ingenieros químicos cuando se involucran reacciones o procesos físico-químicos entra en juego, ¿verdad? Entonces, solo quiero de manera general hacerles saber que la química y sus especialidades sobre todo no es solo un mundo, o sea, es un universo de posibilidades. Está en constante desarrollo, en constante crecimiento y es ahí donde nuestro papel como profesionales
comienza a dar valor a esa cadena. O sea, tenemos que sí tener el conocimiento de cómo se hacen las reacciones, cómo se desarrolla un mecanismo en una reacción específica, pero al final del día, la vida real, no nos van a decir, quiero que me hagas ese mecanismo de reacción. No, o sea, sí, háganlo, estudienlo, analícenlo, listo. Pero quiero que me desarrolles cómo vas a implementar ese proceso en esta planta, cómo vas a optimizar ese proceso y que me des resultados en base a las necesidades que te estoy pidiendo y en base a los costos necesarios para hacer realmente eficiente un proceso. O sea, la química no solo es la química, es toda una cadena de valor. Y solo para que tengan una idea, la capacidad en el mundo se ha duplicado en estos últimos 20 años en la industria química. Es decir, y eso que, como lo dice en la presentación, sin considerar el rubro farmacéutico, ¿verdad? Que es un rubro gigante, el rubro de la salud en el mundo es gigante, y sin considerarlo, aún así el crecimiento que ha tenido la industria química globalmente se ha duplicado. Y pues Honduras como tal no se ha quedado atrás, ¿verdad? Entonces vamos a analizar un poquito algunos datos pequeños de cómo está la industria en el país. Entonces, recuerdo que el día de ayer Aldo y Edgar nos compartieron ciertos detalles, pero a mí me gustó mucho una información que estaba en una base de datos mundial, entonces, donde hablaba de manera externa cómo se visualiza el PIB en cuanto a las importaciones y exportaciones. Entonces, recuerdo que Aldo mencionó que somos un país que importa y en efecto, así nos mira el mundo. O sea, nos está viendo como un importador que el PIB es el 52% las importaciones. O sea, las importaciones es el 52% de nuestro PIB. Entonces, nuestro Producto Interno Bruto, eso es muchísimo. O sea, prácticamente estamos dependiendo en totalidad de las importaciones. Ok, pero más abajito en el segundo cuadro, según estadísticas internas, ¿verdad?, del INE, es para el mismo año, en el 2021, si tomamos ciertos datos según partidas arancelarias de importaciones y exportaciones específicos para químicos, no químicos básicos, sino que especializados, vemos que de ese 52% que el mundo nos envía porque importamos, realmente un 47% se debe a los químicos especializados. Estamos hablando que de un 20 a un 24% los químicos especializados forman parte del Producto Interno Bruto. O sea, es una cifra muy grande si realmente comprendemos el concepto de lo que es el Producto Interno Bruto y cómo impacta eso en una economía de los países. Entonces, solo se lo doy para que veamos rápidamente y reflexionemos cómo tenemos una gran oportunidad de crecer en el país y cómo sí tenemos capacidades de reducir esas importaciones y buscar las maneras de optimizar para lograr hacer crecer esas exportaciones y producción interna. Ahora hablando con la producción interna que acabo de mencionar, veamos rápidamente algo. Siempre con estadísticas del INE mencionan que registradas de manera legal existen 163 empresas que se dedican, así lo clasifican ellos, a la fabricación de sustancias y productos químicos. Pero según su categorización, que es una categorización que lo hacen guiados a ciertas normas internacionales, o sea que debería de ser un poco, no un poco, debería de ser algo certero para todos. Entonces, de esas empresas no entran en la categorización, solo el 86% de esas empresas no entran en categorización de químicos básicos. Entonces, podemos decir que son químicos especializados. Estamos hablando que el 86% de las empresas registradas como fabricantes de sustancias químicas, el 86% es de químicos especializados, no de químicos básicos. Entonces, entremos un poquito más
ahí me disculpan, pero nunca he sido muy en la parte de hacer diapositivas con las decoraciones y esas cosas. Entonces, vamos a ir un poco más a la cadena de valor. También nos explicaban nuestros compañeros ayer que sí existen sustancias químicas, pero estas primarias, perdón, pero estas sustancias a su vez necesitan o pueden llegarse a necesitar realizar procesos mucho más complejos. Es ahí donde viene la especialización. Aquí ya se involucran reacciones químicas, desarrollo de mezclas complejas, y realmente todo esto con un objetivo de establecer atributos o usos especializados. Y así es como se incrementa su valor. Es un valor agregado. Y a esas sustancias es las que se le llaman sustancias químicas especializadas. Entonces, y claro, es posible en el país, es posible obtener sustancias, se le llaman commodities o materias primas químicas genéricas que son de alto volumen. O sea, un ejemplo, aquí en el país se mueve muchísima sal industrial porque se ocupa para muchísimas industrias, la industria textil, que es la más grande del país. Se utiliza mucho para la industria de los jabones, como nos comentaba Ani también. Entonces, la soda cáustica, el ácido sulfúrico, la soda ash, o sea, todos esos tipos de químicos son commodities y no son especializados, pero dentro del país significan un volumen muy, muy grande. Entonces, también existen esas otras sustancias que hacen parte de la química especializada, sí, en menor volumen de producción, pero a nivel de especialización tienen una mayor capacidad de diferenciarse. Entonces, eso es lo que agrega un mayor valor económico. En la comercialización existen como dos definiciones. O sea, podemos tener productos de alto volumen, pero poco valor económico, y productos de poco volumen, pero de mucho valor económico en la cadena de suministro. Entonces, este valor agregado que se le da a los químicos básicos, realmente se necesita un nivel de avance y continuamente necesita diversificarse, porque generalmente los clientes buscan una demanda, pero si las empresas nos quedamos sin ofertar un producto especializado, pues cortamos la cadena de suministro, ¿verdad? Entonces, realmente la consecuencia o la búsqueda de las empresas que nos dedicamos a los químicos especializados debe ser encontrar, darle esa importancia al cliente, darle esa necesidad de tener productos especializados para su proceso, con la calidad, la innovación y la tecnología que necesiten. Y eso es lo que forman los factores decisivos para la comercialización de un producto, porque al final del día nosotros como ingenieros químicos, estamos involucrados de lleno en todas las operaciones de las empresas, pero nuestro valor está en hacer eficientes los procesos, está bien, pero al final del día, la empresa como tal, el objetivo que busca es ejercer una comercialización, generar ventas, generar ganancias, y pues ahí es donde forma parte nuestra función. Pero el objetivo final es pues generar una venta, ¿verdad? Entonces, yo lo que espero realmente poder compartirles hoy es que aprendan a identificar esa relación entre nuestro conocimiento, la teoría que aprendemos en la universidad, pero que vean la realidad de la industria. Esa relación que existe entre tener conocimiento, saber resolver problemas matemáticos, tener ese criterio físico, químico, está bien, pero esa relación entre la gestión de procesos operativos, una cadena de suministro que agregue valor en las empresas, analizar conceptos de procesos, utilizar métricas, analizarlas, diferenciar la relación entre procesos y estrategias, tomar decisiones, desarrollar esa visión
que se necesita que sea dinámica en los procesos de negocios. O sea, toda empresa es un negocio. Y así es como debemos de analizar cuando se toman decisiones, tanto operativas como de procesos, como financieras, como de recursos humanos. Es un negocio y todas las decisiones van a impactar en los beneficios que va a tener ese negocio. Entonces, esas habilidades que al final del día son las que van a conformarnos como profesionales. No solo significa agarrar conocimiento y ponerlo en práctica, que claro que es bueno, sino que tratar de desarrollar todas esas habilidades críticas que nos van a conformar como profesionales. Rápidamente, me gustaría empezar entonces. Es bien difícil, o sea, por las características, como ya les comenté, de la industria química. Es bien amplia, es bien diversa y realmente definir sus límites y sus fronteras va a ser complicado, ¿verdad? O sea, no podemos encasillarla por la misma amplitud que tiene. Y más si existen muchos sectores productivos que sacan adelante la economía del país. Y lo que sí hay que aclarar es que todos estos sectores productivos dependen en gran medida de los productos e insumos que generan la industria química. Es decir, la industria química abastece todos los sectores productivos. Y aquí en el país, por ejemplo, nuestro sector productivo farmacéutico, la agroindustria, la industria del plástico, la industria del papel, la industria textil, la industria de la construcción, incluso la industria del petróleo en la parte de los aceites y cualquier silicona que se utilice para ese tipo de productos, la manufactura de electrodomésticos que van asociados a la parte electrónica más que todo. Pero realmente el país tiene muchos sectores productivos que es lo que sacan adelante la economía, pero al final del día esos sectores productivos dependen de la industria química. Entonces, por ejemplo, la industria química no depende de, por así decirlo, de los sectores productivos que producen, no directamente, ¿verdad? No me refiero a la parte económica, sino a la parte de suministro y a la parte logística. No depende de una industria que hace papel para hacer cuadernos, ¿verdad? Porque sí existen ese tipo de industrias. A veces nos limitamos mucho en la carrera a creer que el país se dedica, que la mayor cantidad de empresas son de alimentos, o que las maquilas, sí, es un rubro muy fuerte, pero también hay sectores productivos de espuma que se dedican a hacer los colchones o las camas. O sea, somos realmente un país que tenemos mucho potencial en muchos sectores de la economía. Entonces, podemos comercializar pesticidas, sabores, fragancias, o sea, hasta las tintas de impresión. Entonces, las empresas que ofrecen estos productos realmente dan al final un servicio de atención al cliente. O sea, dan soluciones individuales.